¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno. ¿Sí escuchas? ¿Sí se escucha? Bueno. Probando. Muy buenas noches, amigos. Estamos nuevamente en el canal del más burro del salón, en el programa En Busca del Lector. Es un gran honor el día de hoy presentar a un gran amigo, una excelente persona. Él es Efraín del Castillo. Él es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Tiene estudios de especialización en Administración de la Educación Superior en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Tiene un diplomado en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Tiene un diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en el Programa Conjunto de Nacional Financiera y la Organización de Estados Americanos. Tiene un diplomado de Gobierno Electrónico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia. Ha desempeñado diversos cargos dentro del sector público. Fue jefe de Departamento de Exámenes Profesionales de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, de 1982 a 1984. Fue jefe del Departamento de Organización Ganadera del Sector Social y de la Dirección de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Fue secretario técnico del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense. Fue coordinador de zona en Zitácuaro, Michoacán, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Fue coordinador de la Unidad de Asistencia Tecnológica del proyecto Puyual-Coy, Huasteca Potosina. Fue secretario técnico de la División de Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Fue coordinador de asesores del gobernador constitucional del estado de Tlaxcala de 1999 a 2002. Fue asesor de la Dirección General de Ganadería del Gobierno del Estado de Hidalgo en diversas ocasiones. Fue coordinador de asesores
del secretario de Planeación y Desarrollo Estatal en el Gobierno del Estado de Michoacán. Delegado federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en el Estado de Durango. En el sector privado fungió como gerente regional de la comarca lagunera y gerente nacional del seguro ganadero en protección agropecuaria y compañías de seguros. 19 años fue profesor en las carreras de médico veterinario, zootecnista e ingeniería agrícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, así como del Sistema de Educación Tecnológica Industrial de GETI de la SEP. Fue asesor del Ayuntamiento de Zimapán, Mixquiahuala, Huichapan y Atitalaquia en el estado de Hidalgo, de Zaguayo en el estado de Michoacán y de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Unidad Nacional Veterinaria en 5 ocasiones y presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de Hidalgo de 1986 a 1990. Fue presidente de la Asociación Nacional de Egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de 2010 a 2014. Ha sido articulista, opinador y director de diferentes medios impresos y electrónicos, tanto agropecuarios como de interés general, durante más de 30 años. Ha participado como compilador de 2 publicaciones y ha sido protagonista de 2 libros. Bienvenido, Efraín del Castillo. Muchas gracias por estar aquí. Este es su programa, el programa de ustedes, En Busca del Lector. Y yo creo que hoy contamos con una persona muy bien preparada que nos ha regalado grandes momentos, en especial a un servidor, por lo cual le vivo muy agradecido. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, médico veterinario Alfonso Sánchez Trujano, muy amable por la invitación y espero no defraudar a los que nos siguen en este espacio informativo además. Bien. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Creo que es muy importante y muy grande los momentos que has vivido, porque tu currículum es bastante grande. Has vivido seguramente en varios estados de la República, te has involucrado en las diferentes culturas. Aquí en el estado de Hidalgo, el patrimonio indígena del Valle del Mezquital tuvo un auge muy importante. Recuerdo que cuando éramos pequeños nos llegaban los desayunos del INPI que se iban a traer precisamente al patrimonio indígena del Valle del Mezquital. Y ojalá que nos pudieras platicar un poco de esa trayectoria. Pues justamente tocas uno de los puntos de mi trayectoria profesional que más me apasiona. Y me apasiona, pues primero por el origen. Nosotros somos originarios del municipio de Mixquiahuala y por supuesto, pues se trata de una problemática que compartimos, la problemática social, económica, política, y que, pues bueno, durante los 5 años que estuve trabajando en ese organismo, tuve la oportunidad de recorrer tanto los 36 municipios que conforman el Valle del Mezquital como los 8 municipios de la Huasteca Hidalguense.
Es decir, para ese entonces ya el organismo no solamente atendía al Valle del Mezquital, también atendía a la Huasteca Hidalguense, que son condiciones fisiográficas distintas, pero sin embargo problemáticas sociales y económicas muy parecidas. Ahora bien, yo recuerdo que uno de los libros que a mí me apasionó mucho al principio en mi adolescencia fue un libro de Mauricio Magdaleno, El Resplandor, que justamente hacía toda una descripción de lo que es el Valle del Mezquital. Yo me sentí pues profundamente identificado con ese panorama que conocía desde toda la vida, desde niño. Y posteriormente, bueno, cuando voy a trabajar al Valle del Mezquital en ese organismo, cuando me toca tocar en tareas de dirección y poder opinar y poder decidir, pues obviamente me despierta la pasión y sobre todo combina esa parte que yo había considerado cuando elegí estudiar la carrera de médico veterinario. Yo estudié, tal vez hasta por accidente, la carrera de médico veterinario zootecnista, porque en realidad a mí me hubiera gustado más estudiar ingeniero agrónomo, pero buscaba una carrera que tuviera la aplicación de una máxima que le escuché en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en una eh, mesa redonda a la licenciada Beatriz Paredes Rangel, que decía, no es lo mismo ham and eggs que frijoles con totopos, de lo cual obviamente en tus múltiples libros haces mención la diferencia entre la proteína animal y la proteína vegetal. Entonces, cuando analicé esa disyuntiva, dije, pues más vale en lugar de aprender a producir maíz, vamos a aprender a producir carne, huevo, miel, leche, todo lo que en un momento dado pueda ayudar a mejorar las condiciones sociales y económicas de la gente, de nuestra gente. Entonces, cuando estuve en patrimonio indígena, tuve la oportunidad de impulsar programas ganaderos, programas agrícolas, programas forestales incluso, porque pues por supuesto, ya la práctica profesional le va a uno abriendo el panorama. Ya no es la visión reactiva que tiene uno en la carrera, que piensa uno que solamente va a producir, a criar, a curar animalitos, sino aquí se da uno cuenta que son cadenas productivas que van enlazadas unas con otras. Por ejemplo, pues me tocó trabajar en esa etapa como representante del organismo del patrimonio indígena en algunos distritos de riego, en los comités directivos de algunos distritos de riego. Y bueno, pues ahí teníamos que opinar sobre las definiciones de política, la superficie que debería de utilizarse para siembra de X o de Y cultivo, en fin, y todo eso pensando siempre desde mi punto de vista en darle valor agregado a través de la producción ganadera. En nuestra región es una de las principales regiones del país productoras de alfalfa a través del uso de agua negra, de agua residual y agua residual que llega desde la Ciudad de México. Entonces, en este complejo entramado de canales de riego, que estaba releyendo momentos que le recriminaba doña Nachi a don José Rabano en el libro, que el agua negra nunca había de llegar y finalmente sí fue llegando y a mí me tocó participar en la apertura de muchas áreas de cultivo, de muchas superficies e incorporarlas al riego. Eso vino a cambiar la panorámica, vino a cambiar la expectativa de esas tierras, la expectativa de la gente, aunado, por supuesto, los factores, pero sobre todo el factor riego fue definitivo y definitorio para que las cosas cambiaran. Por supuesto, pues durante esa etapa yo aprendí, sí aprendí el uso de la maquinaria agrícola, y de la maquinaria pesada para transformar lo que antes era infinidad de tierras del Valle del Mezquital en tierras de cultivo.
que por supuesto pues teníamos ahí una confrontación con los conservacionistas, los ecologistas, que querían que la gente siguiera, como dice el libro de doña Nachi, don José Rábano, querían que la gente siguiera comiendo insectos, lagartijas, y como dicen en Santiago de Haya, todo lo que corre, brinca y vuela va para la cazuela. Pero si tienen alto contenido de proteína, pues son alimentos que de alguna manera hay que recolectarlos, hay que cazarlos. Se genera una producción sistemática que además le permite ingresos a la gente, como lo ha sido la agricultura, la ganadería y la producción forestal en algunas partes del Valle del Mezquital, y cuyo caso en particular conozco muy bien, el del municipio de Nicolás Flores. Me detengo un poco para, si gustas hacer algún comentario o pregunta, pues podamos tener un diálogo. No voy a monopolizar Claro el que sí. micrófono. Hablas de un libro que se llama El Resplandor, de Mauricio Magdaleno. Ojalá nos Así es. pudieras hablar un poquito más de ese libro para poder invitar a la gente a que lo lea, porque es muy importante leer los libros de otras épocas. ¿De qué época es ese libro? Es de alrededor de los años 50 del siglo pasado. Yo lo leí siendo muy joven. Yo nací en 56 y ya el libro ya tenía sus años de publicado. Y por supuesto, es una etapa en la cual, por desgracia, al Valle del Mezquital se le consideraba como una especie de, yo siempre lo he dicho así, como el museo de la pobreza, y llevaban a la gente, a los turistas, a los investigadores, a que vieran a los habitantes, a los pobladores de la región como si fueran piezas de un museo. Y bueno, pues eso dio pauta finalmente a la creación del organismo público descentralizado Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, que más adelante, como unos 20 años adelante, se convirtió en Patrimonio del Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense. De hecho, varios de sus titulares, no recuerdo cuántos, pero fueron antropólogos. Uno de ellos muy querido en la zona de Izmiquilpan, Tasquillo, Zimapán, fue el profesor, el antropólogo, que en paz descanse, Maurilio Muñoz Basilio. Entonces, pues tenía un enfoque más conservacionista, un enfoque más de protección, de paternalismo, y no permitía que los habitantes de esos municipios pudieran descollar. Yo fui a dar allá por una circunstancia muy particular. Tuve la oportunidad de conocer a don Sánchez Lozano, que tenía visión más hacia el lado de la producción, y pues yo, siendo profesionista de una carrera agropecuaria, pues conjuntamos muy bien los criterios y buscamos la manera de poder incorporar y transformar el Valle del Mezquital. Él decía, o dice, creo que todavía vive, no he tenido la oportunidad de saludarlo últimamente, que había que convertir al Valle del Mezquital en un rancho, porque la de que un rancho es un conjunto de tierra que es productiva, ya no para que estuvieran los habitantes, los pobladores, la gente, dependiendo de una ayuda gubernamental, sino que pudieran generar por ellos mismos el ingreso necesario para su sano desarrollo. Por supuesto, en ese enfoque, yo no lo quisiera calificar al enfoque como productivista, pero finalmente, pues la idea es que la gente pudiera tener su autosuficiencia, su propia independencia, y que pudieran en un momento dado, a través de la multiplicación de escuelas que se fue dando, pues tener acceso a otros niveles de bienestar. Yo creo que en muy buena parte se logró el objetivo, más a otros factores. Por supuesto, se detonó mucho la migración de los años 80 para acá, y eso pues generó la inyección de divisas, que sin duda se refleja en un cambio de las condiciones de vida de la población. Se abrieron nuevas vías de comunicación. Siempre consideramos nosotros que la ubicación del Valle del Mezquital
era estratégica respecto al mercado de consumo más grande del país, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, había que aprovechar eso. Finalmente, creo que en el mismo libro de don José Rábano y de doña Nachi se menciona cómo se hace la comercialización de la tuna en la zona de la Merced en aquellos años. Ahora se hace a la zona o a la central de abastos de la Ciudad de México. Y bueno, pues es un trayecto desde Actopan, desde El Arenal, San Salvador, en fin, pues de 2 horas y media en transporte de carga, lo cual pues realmente no es nada para acceder a ese mercado y poder estar comercializando la producción de tuna, ¿verdad? Así es. Sí, precisamente hablabas del Agua Negra. El Agua Negra llegó a los límites de la carretera México-Laredo y de ahí se fue, bueno, no subió para acá, para la parte alta de Actopan, donde la vida siguió igual, como dice la canción. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas en el vivir en el Agua Negra o en zona de riego a vivir en esta parte. Porque, por ejemplo, vivir cerca del Agua Negra hay mayor cantidad, por ejemplo, de mosquitos que en la noche no te dejan dormir. Acá, debido a la falta de humedad, no hay tanto. Sin embargo, la gran ventaja es, como tú decías, tener acceso a otros cultivos a producir, sabiendo que te va a rendir, porque acá en el temporal es un arriesgue, es un sembrar, es un albur. Como te puede ir bien, si llueve a tiempo, como el maíz se amarilla y hasta ahí. Entonces, ¿qué satisfacciones te dejó trabajar en el patrimonio indígena del Valle del Mezquital, que es parte de tu tierra, de tu estado? Pues muchas sin duda, sobre todo cada vez que íbamos a las comunidades, al campo, fueron innumerables las salidas a recorrer los ejidos, las comunidades y pues por supuesto los rostros de la felicidad, de la alegría, de la satisfacción de la gente cuando abríamos por primera vez una compuerta y empezaba, como dijeron algún día ya en la comunidad del Voto, en el municipio de Cardonal, perdón, decían, desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre, esta es la primera vez que aquí llega el agua. Dice, pasaban 2 o 3 años que llovía una gota. Por supuesto, cuando regresas de ahí, más que importarte el salario que estás recibiendo, pues es la satisfacción de que sabes que se va a beneficiar a 600, 700 productores, a 600, 700 campesinos. Por ejemplo, satisfacciones como cuando, bueno, aquí cabría recordar, hago un paréntesis, Patrimonio Indígena tenía programas agropecuarios, tenía programas de caminos rurales, teníamos 2 radiodifusoras, teníamos 2 hospitales generales, 36 casas de salud comunitaria, 40 espacios de educación, tanto de educación formal como de educación para el trabajo, con talleres y cursos, en fin. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo iba a alguno de los hospitales, porque pues me tocó atender a grupos de funcionarios, de servidores públicos que venían provenientes de oficinas centrales en la Ciudad de México, nos estábamos sectorizados a lo que es la Secretaría de Agricultura. Entonces venía gente a supervisarnos y me tocaba atender e íbamos tanto a campo como a los hospitales. Recuerdo muy bien bueno, no fue una, fueron varias, pero en alguna ocasión
una de las me tomó la mano, estaba ella en su cama de hospitalización, y me dice, doctorcito, ella no sabía que yo era veterinario, ella pensaba, pues, doctor en términos generales de humanos. Toma la mano y me pide que por favor la dejen ahí unos 3 o 4 días más. Digo, no, señor, pues ya que la den de alta para que se vaya usted a su casa, esté más tranquila, más a gusto. No, dice que me dejen aquí, aunque sea una semanita más. Y por supuesto, bueno, pues uno si estuviera hospitalizado quisiera uno irse a su inmediatamente, pero entiendes, y bueno, no me costaba mucho trabajo, conocía la realidad que prevalecía y que sigue prevaleciendo en algunas de las comunidades, como dice el libro, más recónditas. Entonces, la señora, pues obviamente ahí tenía su techo, tenía una cama donde estaba, entre comillas, muy a gusto y tenía los alimentos, que por supuesto los alimentos del hospital que menciona el más burro del salón cuando estuvo hospitalizado en el ISSSTE de Pachuca, no son precisamente los más apetitosos. Sin embargo, cuando no se tienen los alimentos asegurados, pues por supuesto que saben a gloria. Ese momento y pues encargarle al doctor que estaba como encargado, perdón por la redundancia, era una satisfacción porque servías, ¿no? Me acuerdo también de una ocasión llegó un señor ya grande, quería que le ayudáramos porque acababa de fallecer un familiar, quería ayuda para un ataúd. Le digo, ay, señor, discúlpeme, pero pues no podemos, no tenemos este presupuesto para ataúdes. Sin embargo, bueno, pues déjeme ver y bueno, ya nos movilizamos con el DIF y logramos en el DIF que se le pudiera apoyar para que tuviera el ataúd y pudiera darle sepultura a su familiar. Entonces, a veces no es estrictamente lo que te permite la institución o el organismo donde trabajas, sino tu propia vocación de servicio. Y luego, pues, destrabar esa y muchas cosas más. Hubo problemas. Teníamos lo que se llamaban empresas filiales, que eran unas maquiladoras para que las señoras pudieran eh, eh, trabajar en la confección de ropa para empresas como Playtex, en fin, otras más que mandaban la tela, mandaban el trabajo, se hacía aquí y después recogían el producto terminado. Entonces, pues era fabuloso porque esas personas, en lugar de tener que irse a emplear en el trabajo doméstico de México o en otros lados o en otros trabajos no santos, pues podían de alguna manera quedarse arraigadas en sus comunidades y poder generar ingresos. Entonces nos tocó defender un rato todo eso. Hubo la etapa en la que yo estuve coincidió con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces hubo la desaparición de muchos organismos y no fuimos la excepción. Me tocó incluso ir a hacer la labor de defensa ante las instancias correspondientes en México y pues lamentablemente perdimos la lucha a pesar de que llevamos toda la argumentación, que llevábamos respaldo de números, de población, del beneficio, pues ya era la andanada de neoliberales en pleno y sus criterios tenían que ver con aspectos econométricos más que con aspectos sociales. Entonces, pues esas fueron también la otra cara de la moneda, la parte dramática, porque estábamos a todo lo que dábamos empeñados en transformar, en seguir transformando la realidad Valle del Mezquital y pues de repente nos dieron el tijeretazo. No, tuve la fortuna o sea, el organismo se transfirió al gobierno del estado con el nombre de Dirección General de Atención a Zonas Indígenas. Y tuve la fortuna, la suerte, la oportunidad de continuar trabajando un año más. Ahí el nuevo titular fue el médico veterinario zootecnista Jesús Pacheco Rojas, que en alguna época, en 2 épocas, perdón, fue presidente de Huichapan y con quien, no agraviando, me une una buena amistad.
Entonces, todavía trabajamos otro ratito más por ahí, pero ya con diferentes enfoques, ya con otras directrices, ya con otro esquema, y por supuesto ya la misma fortaleza de carácter presupuestal. ¿Y a qué me refiero? El patrimonio tuvo 31 unidades de maquinaria pesada. O sea, en cualquier momento podíamos abrir un camino. No recuerdo ahorita el tramo que abrimos ahí en la zona de Actopan, en algunas comunidades muy elevadas, y lo hicimos, bueno, pues en 3, 4 semanas, porque era un programa que instrumentábamos nosotros, que le llamábamos el programa de secas. Cuando no llovía, trabajábamos y firmábamos convenios con los ayuntamientos para que los ayuntamientos aportaran el combustible y los alimentos de los operadores, y nosotros poníamos la maquinaria. Es decir, no era un negocio, era la forma de que las máquinas no estuvieran paradas en la central de maquinaria durante una temporada mientras llegaba el presupuesto federal, y aprovechar que no estaba lloviendo para poder trabajar. Entonces fue muy interesante, pues, porque por supuesto unas comunidades donde tú sabes perfectamente bien pues cuántas horas se tarda una persona de la cabecera municipal de Actopan, de la cabecera municipal de Santiago de Anaya, a aquellas comunidades tan alejadas, verdaderamente recónditas, no tanto como la antigüita. Así es. Hablabas de la satisfacción del deber cumplido. Cuando tu servidor luego va a desparestar algún rebaño, después de desparestar unas 50 borregas, pues da sed, da hambre. Y no hay como empezar a oler que se están haciendo las tortillas y el huevito con frijoles, y te invitan a comer, y es algo muy sabroso, te lo comes con mucho gusto porque te lo dan con el corazón. Seguramente alguna vez disfrutaste de esas delicias de acá del Valle del Mezquital. No, alguna vez, muchas veces, y vivo eternamente agradecido a todas esas personas del campo que se esforzaron. A veces yo les decía, hasta se quitan de algún satisfactor para darnos de comer, y luego les decíamos, no es necesario, señor, no es necesario mi comisariado. Sin embargo, pues no teníamos, nos quedábamos con mucho gusto, uno porque estaban haciendo el sacrificio, y dos porque pues, verdaderamente un deleite, ¿verdad?, al paladar. Y por supuesto, pues siempre te tratan de halagar. Recuerdo pues, en varios momentos que fuimos a una comunidad, luego a otra, luego a un ejido, en fin, y nos tocó comer 3 o 4 veces en un día, ¿no? Y no, ahora sí que cómo les explicas, ¿no? Sí. Ahora, háblanos un poco de tu camino dentro de la cultura. Has participado como articulista en algunos periódicos, y eso es muy importante porque has aportado ideas, opiniones en este largo camino que has recorrido. Ojalá nos pudieras hablar un poco de ello. Sí, la verdad es que el hombre es él y su circunstancia, no cabe duda, decía el filósofo español. Yo creo, porque no estudié para ser hombre de letras, no estudié para ser comunicador, y en el curso del tiempo, pues vas hilvanando un poquito como dice este otro libro, vas hilvanando las letras y vas acomodando las palabras, y de repente te van viendo que tienes alguna cualidad. Una de mis mayores satisfacciones en ese tema es que mi primer artículo, que fue publicado en el periódico La Región en Tula, Hidalgo, se logró cuando tu servidor tenía 14 años. Muy joven. Por ahí tengo una... ¿Perdón? Muy joven, casi No, niño. pues era un niño, un adolescente.
un aborrecente. Y pues los temas principales de aquella época para mí eran sobre el asunto ejidal, porque mi padre, que en paz descanse, era ejidatario y participaba mucho en la organización del ejido. Entonces, gracias a esa participación, pues en esa época bebes todo lo que estás viendo. Y me tocó vivir muchas experiencias, las asambleas ejidales eran tan apasionadas porque el ejido de nosotros es el ejido más grande del país que se riega con aguas negras. Está muy atomizado porque les tocan de 2 y 4 áreas por ejidatario, pero pues estamos hablando de 2,000 y tantos ejidatos. Entonces, una asamblea de ejidatarios, pues es una cena de negros, es una verdadera y auténtica cena de negros. Entonces, cuando había asamblea ejidal, pues tenía que llegar incluso la fuerza del orden para poder evitar que hubiera los enfrentamientos que los llegó a haber en muchas ocasiones. Entonces, a mí me gustaba mucho tocar el tema en mis artículos. No sé, he de haber escrito en ese periódico unos 3 o 4 años, gracias a la irresponsabilidad del director del periódico, que se atrevía a aceptar mis colaboraciones, y pues gracias también al impulso y a la inspiración de mi querido padre, que paz descanse, porque pues él fue el que se empezó a percatar que me daba por escribir, y pues empecé a hacerla ahí de analista y de comentarista, de articulista, en fin. Y pues gracias a ello fui soltando, porque finalmente sueltas la pluma, un poco ese problema que tienes, que no puedes dejar de escribir, ¿verdad? No sé ahorita si ya vas en el 4 o en el 5.º libro. Y bueno, pues caray, es una costumbre que no se le quita a uno. Yo últimamente tendré unos 5 años que no escribo, y por supuesto que me quedan las ansias de hacerlo, pero ahorita ando dedicado a otras actividades non santas que no me permiten el tiempo suficiente para escribir. Y pues bueno, me regreso e incluso hago una pequeña precisión con el debido respeto y afecto. Mencionabas en la presentación que fui protagonista de 2 libros. No fui protagonista, fui prologuista. Perdón. Hago la precisión con todo. Y pues obviamente esas invitaciones que me hicieron para prologar esos libros fueron pues por la confianza que sus autores o sus coordinadores me tuvieron. Uno de ellos justamente es una semblanza monográfica, fotográfica, ¿verdad? Tiene ambas características de mi municipio, del municipio de Mixquiahuala, Hidalgo. Sí. La verdad, perdón. No, adelante. Perdón. Adelante. Digo, la verdad es que fue un trabajo colectivo, lo realizó un colectivo que varios de ellos pues no fueron mis alumnos formalmente en una institución educativa, sino que con el paso del tiempo nos conocimos y los fui orientando, los fui guiando, los fui llevando de la mano para que lograran hacer su trabajo de una mejor manera o contribuyendo con un gran, digamos. Esa confianza se fue dando a través del tiempo y llegó el momento de que necesitaban un prólogo y pues me honraron con su designación para hacerlo y pues por supuesto el prólogo es otro grano de arena, pero con mucha satisfacción para mí de poder dejar ahí un grano de colaboración. Tuve en esa obra la oportunidad tanto de aportar fotografías como de ayudar a hacer la revisión de sintaxis, de estilo, de algunas cuestiones ortográficas y de identificación de personajes, que obviamente ellos, por ser tan jóvenes, pues no los ubicaban, no los identificaban. Y por supuesto, pues es un trabajo que me apasionó mucho, primero por tratarse de un trabajo sobre mi tierra, sobre mi municipio, y por supuesto porque en ese trabajo pues figuran muchos personajes que siendo familiares míos participaron en la vida pública de Mixquiahuala.
tanto mi abuelo, el general Arturo del Castillo, que fue general de la Revolución Mexicana, lugarteniente del general Emilio Zapata en el estado de Hidalgo, como secretario del cuartel general de la Ciudad de México, desde donde se encargaba de toda la cuestión logística para avituallar a las tropas, en fin. Entonces, por supuesto que mentiría yo si dijera que no me apanó el trabajo, claro que sí. Luego, pues, hubo ahí personajes de otras épocas, tal vez más recientes, como el caso del licenciado Vicente Aguirre del Castillo, que fue también tío, fue gobernador del estado, fue diputado al Congreso del Estado y al Congreso Federal, fue senador de la República. Entonces, pues me tocó ahí participar con algunas precisiones para que el libro pues tuviera mayor valor. No sé si puedo ausentarme un segundo para traerlo, está en el librero, Claro, y claro, ponerlo en pantalla. Sí, claro un que sí, segundo. claro, adelante. No tardes en dilatar. Eso. Estamos platicando con Efraín del Castillo, un gran amigo, médico veterinario y ex catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, donde su servidor estudió. Eh, él tiene muchos amigos y compañeros que lo admiran, entre ellos Enoc Jacob de la Cruz. Ahorita él es de Chiapas y él me hablaba mucho de Efraín del Castillo. Les decía aquí al público que estuviste en la FES Cuautitlán y que tienes muchos alumnos que te admiran. Uno de ellos es Muchas gracias. Enoc Jacob de la Cruz, no sé si te acuerdas de él. Sí, es un joven chiapaneco, bueno, ya no tan joven, pero es chiapaneco de la zona de Huixtla. Sí, así es. Pues aquí la obra de la que hablábamos, Sí, que tiene toda una colección de fotografías que por supuesto pues, son de mucho interés tanto para los misquiahualenses como para las personas de otros municipios, ¿no? sí. Es muy importante que se dé a conocer las obras de nuestra región, porque tenemos mucho de qué hablar y qué bueno Tenemos mucho de qué presumir, claro. que la presentas, porque yo tengo la mía. Pues me hubieras abreviado la búsqueda. Sí, pues Aquí está por lados. sí, sí está muy interesante. Ahora, para escribir necesitas leer. Eh, Claro. ¿Qué tipo de literatura te gusta? Pues me gusta básicamente, esto lo he comentado en varias ocasiones, en la literatura me gusta mucho la temática costumbrista y en las artes plásticas, en la pintura, me gusta mucho la pintura paisajista. Es decir, no me gustan mucho las novelas de ciencia ficción, esas donde hablan de cosas que no existen. Bueno, me gustó mucho, bueno, me obligaron a leer y finalmente me acabó gustando aquella novela de Isaac Asimov, Uh-huh. De los robots. de así es. Y luego también hubo una película que se me hacía muy exagerada, que hablaba de la alimentación en base a galletas de, de proteína de origen humana, creo, ¿no? No, así no. Cuando el destino nos alcance. Uh-huh. Y finalmente el destino ya nos alcanzó.
Pero bueno, regresándome a la temática de los libros, a mí me gusta mucho la cuestión costumbrista, la cuestión de la realidad. Me gustan las obras que pintan la realidad. No me gustan mucho las que inventan escenarios que no son creíbles. Por eso, pues en algún momento te comenté que me gustaban tus novelas, tus colecciones de pequeños cuentos, de pequeñas narraciones, porque describían realidades que, pues, con las cuales yo me identificaba, que había vivido, espacios que seguramente conocí una o dos o tres veces. Por ejemplo, una de las obras que siempre me gustó leer y un poco releer, pues fue la de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque se me figuraba mucho a mi pueblo, a mi región. Y luego me gustaba también aquella otra cuyo título se parece al del escritor que no tiene ganas de escribir, el del coronel que no tenía quien le escribiera. Uh-huh. Y ahí encontraba yo mucha similitud con mi abuelo, el general, porque él tuvo una relación epistolar muy intensa con diferentes personas. Esa riqueza epistolar la logramos condensar en otra obra que me tocó coordinar, una obra de carácter historiográfico sobre la vida de mi abuelo, el general Arturo del Castillo Lugo. Entonces ahí quedaron plasmadas versiones facsimilares de las cartas que él tuvo con varias personas, en particular con alguien muy amigo de él, al que le decía cariñosamente chombrita, derivado, es una deformación de sombra, porque como andaban juntos para todos lados, pues era el general y su sombra, el general y su sombra. Entonces, chombrita. Y cuando mi abuelo, el general, estuvo fuera de mi abuela durante algunas épocas, mantuvieron una intensa relación epistolar que bárbaro, tiene una cantidad ahí de anécdotas, de momentos, de vivencias, incluso de anuncios de mi retorno a Misquiahuala y solicitándole el apoyo para tales y cuales situaciones, ¿verdad? Entonces, la novela costumbrista siempre fue mi predilecta, siempre ha sido mi predilecta y me gusta mucho, me gustó en su tiempo la novela de Mario Vargas Llosa. Me gustó mucho La Casa Verde, Los Cachorros. Me gustó mucho, por ejemplo, de mexicanos, pues bueno, me gustan algunas de Agustín Yáñez, como Al filo del agua. Me gustó algunas que escribió Carlos Fuentes. Por supuesto, aquella famosa de Comala, no sé si te acuerdas cómo se llama. Pedro Páramo. De Pedro Páramo. Incluso tuvimos en alguna de las etapas en Michoacán un círculo de lectura al interior de la institución para que la gente no fuera tecnócrata 100%. El gobernador era Lázaro Cárdenas Batel y procurábamos, ese era el lema del gobierno, hacer un gobierno diferente, con personas más comprometidas y con personas más identificadas con el tema social. Entonces ahí leímos y releímos a Pedro Páramo y por supuesto, bueno, una delicia devorar esas páginas, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Así empieza. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Es una riqueza, pues, se vuelve uno a emocionar, ¿no? Sí. Me gusta mucho la novela o sea, que tiene que ver con la problemática indígena, como la que menciono de Mauricio Magdaleno, y me gusta la que tiene un toque de migración con el ámbito urbano. ¿Por qué? Pues porque finalmente nosotros tenemos la oportunidad de estar en ambos lados. Tuve la oportunidad de convivir algún tiempo con gente de la Ciudad de México y pues era el choque, ¿no? Sí. El choque con lo urbano,
Por eso me gustaba aquella novela de Vargas Llosa de Los Cachorros, porque hablaba de esa confrontación entre lo rural y lo urbano. Sí. ¿Cómo ves? La nube estéril no la leíste. ¿No? Te la recomiendo. Te voy a conseguir el libro y Sí, está muy bueno, me ¿eh? iba mucho por... Sí, lo voy a considerar, por supuesto. Ya estoy acá tomando nota del título. Que, bueno, sí lo había escuchado, pero ahorita lo voy a poner aquí en mi recordatorio. Quería hacer alusión a algunos temas que tenían que ver con el tema, con el asunto rural, agropecuario. Uh-huh. De repente, por ejemplo, cayó una vez en mis manos un libro se llamaba Efectos Sociales de la Reforma Agraria en 4 núcleos ejidales del país. Uno de ellos era justamente el de Mixquiahuala de Juárez. Entonces, pues, obviamente, pues, eran temas que devoraba yo con mucho apetito. Lo de sociología rural me gustaba mucho. Leí, por ejemplo, hay un libro de varios autores, entre ellos Rodolfo Stavenhagen, Cuauhtémoc Cárdenas, que se llamaba Neolatifundismo y Explotación, Uh-huh. que pues obviamente te conducen irremediablemente a la realidad de nuestra región, ¿verdad? En fin, más o menos por ahí iba Pues el gusto o la predilección de las lecturas, ¿no? siempre es un placer escucharte. No, es muy generoso. Me acuerdo mucho de la presentación que hiciste en Pachuca con el más burro del salón. El público quedó Y es que, fascinado. Muchos me dijeron después de la presentación que quedaron impresionados con tu ponencia, con ese agasajo no, de palabras no que fue ponencia. nos regalaste. Sí, Justamente el más burro del salón, en cierto modo, retrata eso que estoy diciendo, ¿no? Esa fusión de lo rural con lo urbano y el rechazo de los urbanos a los rurales. sí. Y yo lo viví en carne propia, pues yo, ahora después ya con el tiempo les digo, pues es que estos canijos, cuando yo llegaba en el autobús que venía de Izmiquilpan, el Lusa, porque esa era la forma de llegar a la Ciudad de México en aquellos años. Uh-huh. Se iba por ahí, por Apasco, por Zumpango, y llegábamos allá por cerca de Lecumberri. ¿Eh? Todavía ¿Perdón? me tocaron los Lusa. Sí, pero ya no llegan hasta Lecumberri. Ya Uh-huh. llegan a la Central del Norte. Pero Uh-huh. me acuerdo que llegando a Lecumberri, yo no sé cómo se daban cuenta que uno era pueblerino, Uh-huh. pero te asediaban o te asaltaban o algo. Uh-huh. Entonces, por eso, en esas novelas que te comento, o esa bienvenida que te daban ahí estos jóvenes en Actopan, que pues resolvían lo que no había de problema y que meramente pues era por discriminar, ¿no? Uh-huh. No sé si realmente fue cierto eso, porque aquí en el libro, en uno de los libros, en la presentación, en la portada dice que algunas partes son de la fantasía del autor, Sí. pero pues, eso lo hemos vivido. Yo muchas veces, pues ya no te vayas a México, simplemente en Pachuca. Yo mucho tiempo dije, bueno, pues es que la gente de Pachuca son los chilangos del estado de Hidalgo. Uh-huh. O sea, si te veían siempre por arriba del hombro, ¿no? A mí me costó mucho trabajo. Leíste en el currículum que me tocó ser el presidente de la Unidad Nacional Veterinaria en el estado de Hidalgo, del comité estatal. Fue gracias al voto mayoritario, que fue por votación, de la gente de las regiones, Uh-huh. no de la gente de Pachuca. Los derrotamos en elecciones. Uh-huh. No me la acababa yo. Era un rechazo tremendo.
y a través de resultados y resultados y resultados fuimos adquiriendo cierta presencia. Y la mayor parte de nuestras actividades y eventos las hacíamos en los municipios, no en Pachuca, porque ahí era un rechazo y era un boicot y era un estar fastidi. Entonces, todo eso, pues lo hemos experimentado en carne propia, lo hemos vivido. Hace rato mencionabas que seguramente he trabajado en muchos lados. Pues sí, he trabajado en 16 estados del país y ha habido estados del país, porque me ha tocado estar en el norte, en alguna ocasión en la comarca lagunera, me estuvieron hostigando mucho. Me decían, pues de Chilango no me bajaban. Le digo, no, momento. Para ustedes desde Aguascalientes para abajo todo es Chilango. Pues no, están mal. Somos 32 estados del país. No nomás es un estado, o una región, y lo demás, lo puede señalando. Me acuerdo mucho de esa, hay un dicho que dice, saliendo de México todo es Cuautitlán. Aprovechando que hablaste del norte, te voy a platicar una anécdota. Ya está por terminar el programa, pero sí. Resulta que trabajaba aquí en Pachuca en un programa de zonas indígenas, en un programa de cabras, y nos tocó ir a seleccionar cabras a Piedras Negras, Coahuila. Entonces, después de un largo viaje, fuimos en combi, llegamos allá y el señor que nos iba a vender las cabras nos invitó a uno de los mejores restaurantes de ahí de Piedras Negras. No me acuerdo cómo se llama el restaurante. Pero el chiste que nos llevó y cenamos muy sabroso, todo bien de maravilla el restaurante. Comimos pues a llenar y muy contentos. Pero al final el señor nos dice, pues cada quien tiene que pagar su cena. Y ya, pues tuvimos que, íbamos limitados, yo iba limitado porque, y entonces, así es, así como que nos las aplicó porque era un restaurante, pero pues de haber sabido nos hubiera haciendo a fonda, ¿no? Pero nos llevó Claro. sin decirnos, no, pues era la intención. Pero sí, sí nos aplicó bonito, ¿eh? Así es. Pues fue un placer estar Son experiencias. contigo. Lástima que el tiempo está encima. Y pues agradecerte mucho por esta entrevista, por todo el apoyo que has brindado para un servidor en la difusión de sus libros. Creo que ya en la FES no te conocí, pero y créanme que hablo de tú por la confianza que nos tenemos. Por supuesto. Y creo que has hecho grandes cosas por un servidor y te vivo eternamente agradecido. Y gracias por leer los libros de un servidor. Gracias por esta entrevista. ¿Algo que quieras agregarle al público? No, por supuesto, a todos los seguidores de este programa y por supuesto, el agradecido me has obligado a leer y a releer tus libros siempre que me das la oportunidad de participar en alguna presentación o como en este caso, en este programa, pues le he hecho una releída porque no quiero llegar en cero. Y pues siempre es una forma, la relectura es una forma de volver a vivir y de volver a evocar aquellas épocas idas, pero que para mí siguen siendo grandes momentos en mi vida. Me ha tocado, no solamente en el Estado de Hidalgo, también como
lo viste en el currículum, trabajé en una zona indígena de la Huasteca, tanto potosina como veracruzana, con experiencias impresionantes. Trabajé en la zona indígena de Michoacán, en Zitácuaro, en el Instituto de Educación de Adultos, y ahí a veces, más que ayudarles a estudiarles, nos teníamos que defender por las injusticias de las corporaciones policíacas. De modo pues que todo eso va haciendo que uno fortalezca la conciencia. Y pues bueno, hoy se revivieron muchas cosas, muchos momentos, y pues el agradecido soy yo sin duda. Un saludo a todos, por favor. Muchas gracias y ojalá que nos puedas acompañar en otra ocasión, en otra tarde literaria. Muchas gracias. Claro que sí. Será un gusto. Bueno, amigos, este fue su programa En Busca del Lector. Lo podrán ver por el canal del Más Burro del Salón, el canal de YouTube. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes y con el doctor Efraín del Castillo. Muchas gracias. ¿Te sales o me salgo? Porque si yo me salgo, vas a quedar adentro. No sé. Me voy a salir. Sí, muchas No gracias. sé cómo será. Mucho. Que estés bien. Pendientes. Un abrazo. Vamos al aula.